Triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Para saber que tiene un ángulo recto lo debemos marcar o debe estar marcado con un cuadradito en el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y tenemos tres posibilidades. Primero, podemos relacionar tres ángulos, o sea que podemos decir que la suma de los ángulos interiores me da 180. A más B más el ángulo C me da 180 grados, ¿sí? Podemos relacionar tres lados, solamente los tres lados, entonces se utiliza el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras enuncia que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar a qué se llama catetos y a qué se llama hipotenusa. El ángulo recto, yo tengo ahí el ángulo recto, el lado más largo o el lado enfrentado al ángulo recto se llama hipotenusa. Puede llamarse hipotenusa o radiovector también. O radiovector. Y los otros dos lados, en este caso, los otros dos lados se llaman catetos. Catetos. ¿Sí? Entonces, dijimos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a elevar al cuadrado un cateto, que le podemos llamar cateto 1 por ahora, más cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, otra cosita más para después pasar a esto sería, generalmente al ángulo lo podemos llamar con letras mayúsculas, eso es como quiera cada alumno, se llama con letras mayúsculas, y a veces a los lados opuestos, por ejemplo de este ángulo, su opuesto porque está enfrentado, es este lado, se lo suele llamar con A minúscula, se juegan con las mayúsculas y las minúsculas. Se puede llamar A o CB también. Por ejemplo, del ángulo C, su opuesto es este lado. Lo puedo llamar lado C minúscula o directamente AB. Este ángulo B, su lado opuesto es este, ¿sí? Su cateto, otro cateto, se puede llamar B o AC. Bueno, ahora para relacionar dos lados y un ángulo se utilizan las razones trigonométricas. Razones significa división o cociente, ¿sí? Y trigonométricas, 3 viene es de 3, ¿sí? Y van a ser 3 entre dos lados y un ángulo, serían 3, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizarlas? Las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. Para utilizar estas tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, antes tenemos que hablar de los catetos, ¿sí? Supongamos que yo voy a tomar este ángulo B, ¿sí? Bueno, este ángulo B está la hipotenusa, esa no se cambia nunca, pero fíjense que el ángulo B, el cateto que está enfrentado o el lado que está enfrentado se llama cateto opuesto. Entonces, por ejemplo, B minúscula, lo vamos a escribir acá, va a ser cateto opuesto al ángulo B. Y opuesto se llama. Y fíjense en que C, que es un lado o un cateto que está formando al ángulo, ¿sí? Se llama cateto adyacente. Entonces decimos que C es cateto adyacente al ángulo B. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de este ángulo, el ángulo C, ya cambian acá el tema de los catetos. Fíjense que este lado que está enfrentado, ¿sí?, va a ser el cateto opuesto a C, pero no era opuesto a B. ¿Se acuerdan que nosotros qué pusimos acá?
que C era el cateto adyacente al ángulo B. Entonces, ahora vamos a poner que C es el cateto opuesto al ángulo C. ¿Sí? Y B, ¿qué sería de C? B de C. B sería el cateto adyacente, porque ven que lo forma el ángulo. B es cateto adyacente al ángulo C. Así que cuando nosotros hablamos de catetos opuestos y adyacentes, tenemos que ver depende de qué ángulo estamos tomando. Entonces, a partir de eso, hay tres razones trigonométricas, dijimos, seno, coseno y tangente. Los alumnos utilizan estas siglas, SOR, CAR y TOA. ¿Qué significa la S? La S es de seno del ángulo alfa. En este caso el alfa podemos tomar como el ángulo B nosotros. Nosotros acá podemos poner, en vez de alfa, podemos poner B. ¿Sí? ¿Igual a qué? O de opuesto. Así que va a ser igual al opuesto, que en este caso es B. Sobre el radio vector o la hipotenusa. ¿Quién es el radio vector y la hipotenusa? Es este lado. ¿Sí? Entonces, decir SOR significa decir S de seno de alfa, O de opuesto y R de hipotenusa o radio vector. Y lo que se usa, en este caso, acá está la función o la razón trigonométrica seno, ¿sí? En la calculadora. Vamos a CAR. ¿Qué es CAR? La C de coseno, la A de adyacente y la R es radio vector o hipotenusa. Acá, fíjense que si yo quiero sacar del ángulo B, coseno de B, ¿qué lado voy a relacionar? El adyacente, que sería este, sobre la hipotenusa. Y acá está la razón trigonométrica coseno. Vamos a TOA. La T de tangente, ¿sí? La tangente del ángulo B podemos poner, O de opuesto y A de adyacente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La tangente de este ángulo va a ser igual al opuesto dividido el adyacente. Ahora vamos a un ejercicio. Dice, calcula lados y ángulos desconocidos. Bueno, tengo el ángulo A, tengo el ángulo C, me falta el ángulo B. B no lo sé. Y vamos a los lados. Me falta, recuerden que se llama A y el lado opuesto lo puedo llamar como A minúscula o BC, como ustedes quieran. Me falta A minúscula y tengo este dato 8 centímetros y del ángulo C, este sería C minúscula, que tampoco lo tenemos como dato. Y este lado sería el lado, como es opuesto a B, B minúscula. Bien, vamos a empezar por lo más fácil. Vamos a calcular el ángulo B. ¿Cómo saco yo el valor de B? Tengo que relacionar qué datos tengo. Tengo el ángulo de 90, el ángulo de 40 y tengo que sacar B. Entonces, para relacionar tres lados, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Y ahí reemplazamos A lo C, B no, C sí, sé que vale 40 grados, igual a 180. Hacemos esta suma, me da 130. Y calculamos B, 180 menos 130 grados. B es igual a 50 grados. Ya tengo el ángulo B. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el lado A y el lado C. Vamos a empezar por el lado C. ¿Cómo calculamos el lado C? Entonces, yo tengo que relacionar, miren, el dato de los 40 grados, el dato B,
Y tengo que relacionar con esto que quiero calcular, que es C. Yo quiero calcular C, el lado C. Entonces tengo que relacionar dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo tengo que relacionar. Estas serían las razones trigonométricas. Y tengo que elegir cuál voy a aplicar yo de las razones trigonométricas. ¿Qué razones voy a aplicar? Entonces, yo sé que tengo este lado que forma el ángulo se llamaba adyacente. Y este lado que está opuesto al ángulo o enfrentado es opuesto. ¿Sí? Opuesto adyacente. Entonces, ¿cuál de estas tres voy a utilizar? Que tenga OA. Voy a utilizar la sigla TOA. ¿Y qué era TOA? Vamos a tratar de aprendernos qué es TOA. TOA es la T de tangente del ángulo. Vamos a poner la fórmula, que es opuesto sobre adyacente. Recuerden que el primer paso que hay que hacer es escribir fórmula. Escribir la fórmula. Segundo paso, vamos a reemplazar la fórmula. Entonces voy a poner, vamos ahora a reemplazar, tangente de C. Opuesto. ¿Quién es mi opuesto a C? C minúscula o BA, eso como quieran ustedes. Sobre el adyacente. ¿Quién es el adyacente? 8 centímetros. O podemos poner B si queremos. Ahí yo ya lo reemplacé, podemos poner B. Nos falta seguir reemplazando. Tangente de 40 grados igual a C, que no lo tengo, sobre 8 centímetros. ¿Cómo se resuelve? Tenemos que despejar y dejar a C solito. Entonces los 8 centímetros que están dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Así que una vez que reemplazamos, ¿sí? Despejar, si es necesario. Bueno, vamos a resolver esto en la calculadora. ¿Cómo se pone en la calculadora? Se pone tangente, ¿sí? De 40 grados, ¿sí? Tangente de 40 grados por 8 centímetros, igual. Y me da 6,71 centímetros el lado C. Bueno, una vez que tengo el lado C, que es 6,71 centímetros, lo podemos poner acá. C mide 6,71 centímetros, ¿sí? Tengo que calcular ahora el lado A. Bueno, ¿cómo podemos calcular el lado A? El lado A lo podemos calcular utilizando los datos que yo tengo, que sería lo ideal, y si no también, como segunda opción, puede ser, tengo este lado, calculo el tercer lado. ¿Cómo se calculaba relacionando los tres lados? Los tres lados eran el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, vamos a escribir acá el teorema de Pitágoras. Dice, hipotenusa al cuadrado, cateto 1 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado. Y voy reemplazando. La hipotenusa era el lado más largo. Esta es la hipotenusa. Reemplazo en hipotenusa. No lo sé, así que le puedo poner A o hipotenusa. Cateto 1, cualquiera de los dos. 8 centímetros al cuadrado. Más cateto 2, sería este. 6,71 centímetros todo al cuadrado. Resuelvo. Hipotenusa al cuadrado. Cateto 1, acá se hace propiedad distributiva. Más, y ahora con la calculadora, 6,71 al cuadrado.
me da 45,02. Podemos poner 2 decimales. Centímetros cuadrados. Vamos a sumar. Entonces 64 más 45,02 me da 109,02 centímetros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer con este cuadrado? Lo vamos a pasar como raíz. En realidad lo que se hace acá es, se eleva al cuadrado a ambos miembros, propiedad uniforme, ¿sí? Y acá hay una propiedad que dice que esto queda módulo, ¿sí? Cuando un número se eleva al cuadrado y se aplica la raíz, es módulo valor absoluto de ese valor. Entonces me queda la raíz de 109, hacemos en la calculadora la raíz de 109,02, me da 10,44. Y acá se puede simplificar, ¿sí? Entonces me queda centímetros. Se hace propiedad distributiva acá. Se hace la raíz de 109,02 y la raíz de centímetro. Me queda acá valor absoluto de la hipotenusa, pero acá, como la hipotenusa, acá hay dos valores como resultado. 10,44 centímetros o menos 10,44 centímetros. Pero como estamos hablando de centímetros, de una unidad de medida, que es centímetros, el valor es positivo.